Buenas tardes, hermanos. Doy muchas gracias a Dios por la tecnología, ya que gracias a que tenemos estos medios podemos seguir edificándonos, podemos seguir reuniéndonos de manera virtual y podemos seguir fortaleciéndonos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A través de cada una de las cápsulas, los cultos y las reuniones de damas, varones y jóvenes que se llevan a cabo durante toda la semana. En este martes, hermanos, como es costumbre, estaremos estudiando un enemigo más de la armonía. Y el tema de hoy lo he titulado Poner la mirada en nuestras limitaciones. Y como podremos ver, hermanos, durante nuestro estudio, este sin duda es un enemigo más de la armonía. Y como tal, hay que conocerlo y hay que reconocer si es que está obrando en nuestra vida de tal manera que lo desechemos y no permitamos que nos siga dañando o rompiendo con la armonía en nuestra vida. Para ello les invito, hermanos, que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Éxodo, por favor. Vamos a tener ahí una lectura en el libro de Éxodo, capítulo 4, y vamos a darle lectura de los versículos 1 al 14, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Y él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y serán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos, y como podemos ver en estos pasajes, Moisés tenía centrada su mirada en sus limitaciones, en sus carencias y en lo que él no era capaz de hacer. Lo que Dios le pedía que hiciera en ese momento le parecía imposible de creer, y mucho menos que él fuera capaz de hacerlo, ya que estaba midiendo esta labor en sus fuerzas, en sus capacidades. Y hermanos, podemos ver en este encuentro de Dios con Moisés que desafortunadamente, al estar tan centrado en sus limitaciones, perdió de vista en primer lugar las señales que había hecho Dios para que Moisés adquiriera confianza, para que confiara en Dios y no temiera. Pero también perdió de vista con quién estaba hablando, y aun cuando Dios le aclaró que él era el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y que era el Dios de sus padres,
Y por último, Moisés estaba tan centrado en sus miedos y limitaciones que no escuchó la voz de Dios cuando él afirmó que él estaría con Moisés, que él estaría con él y que él supliría todo lo que fuera necesario para que él llevara a cabo con éxito la liberación de su pueblo. Y hermanos, una de las cosas que más llegan a traer desánimo, temor, angustia y desesperación a nuestra vida es el hecho de poner o centrar nuestra mirada en nuestras limitaciones, en nuestras capacidades y en nuestras necesidades. Pero no solo trae estas consecuencias, miedo, angustia, temor, sino que como a Moisés nos hace perder de vista a Dios. Nos hace olvidarnos de sus bendiciones y nos hace olvidarnos de sus promesas. Hermanos, al poner nuestra mirada en nuestras limitaciones, nos olvidamos de lo poderoso que es Dios. Y sin duda alguna que es necesario estar conscientes de cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros límites, como una forma que nos ayude a tomar decisiones sabias en cuanto a lo que debemos o podemos o no hacer, pero no en un sentido de temor, de amedrentarnos, que nos paralice y ya no hagamos lo que tenemos que hacer, porque al final tenemos que reconocer que como hijos de Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos y hacemos es por su gracia, hermanos. Dice ahí en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, regresando a lo que le pasó a Moisés, desde luego que no podemos menos que reconocer que muchas veces hemos actuado de la misma forma que actuó Moisés. Estoy seguro que al igual que a mí, hermanos, muchos también hemos pasado mucho tiempo contemplando nuestras limitaciones y nos hemos olvidado de lo poderoso que es nuestro Dios. Cuando nos encontramos en medio de diversas pruebas, en medio de problemas económicos, de salud o familiares, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en situaciones similares en el pasado. Nos olvidamos de todas y cada una de las promesas que hay en la Biblia. Nos olvidamos en quién hemos creído y que Él es el Dios Todopoderoso. Nos olvidamos, hermanos, que dio a su Hijo amado para rescatarnos de la condenación eterna que merecíamos, y que si hizo eso, ¿cómo no nos dará todo aquello que necesitamos? De eso nos llegamos a olvidar, hermanos. En el ejemplo de Moisés podemos ver de manera clara 5 consecuencias que vienen a nuestra vida cuando nuestra mirada está puesta en nuestras limitaciones, hermanos. Lo primero que vemos es cuando centramos la mirada en nuestras limitaciones, nos impide ver lo poderoso que es Dios. De la misma manera, cuando centramos la mirada en nuestras limitaciones, nos impide avanzar, hermanos, seguir adelante. También cuando centramos la mirada en nuestras limitaciones, nos impide ver lo que verdaderamente somos. Y lo que somos es hijos de Dios, hermanos, por su gracia y misericordia. Cuando centramos nuestra mirada en nuestras limitaciones, se nos nubla la razón y el entendimiento. Y por último, hermanos, cuando centramos la mirada en nuestras limitaciones, no nos dejan escuchar la voz del Señor. Y eso era lo que le pasó a Moisés. Pero gracias a Dios, que al igual que con Moisés, tenemos un Dios de oportunidades, un Dios misericordioso, que entiende que somos débiles y que nos da la oportunidad de recapacitar, de corregir y de hacer lo correcto. Y que al igual que a Moisés, Él quiere usarnos para llevar esa libertad a todas aquellas personas que viven siendo esclavas del pecado. Dios quiere usarnos, hermanos, sin lugar a dudas, pero el punto es, tú y yo, ¿vamos a dejar que Dios nos use? ¿Vamos a dejar que el Señor obre a través de nosotros? ¿Vamos a dejar que Él esté en nuestra boca y nos enseñe lo que tenemos que hablar? Hermanos,
sin lugar a duda que si Moisés no hubiera sido obediente y no hubiera ido delante de Faraón para ser el instrumento de Dios, el Señor se hubiera buscado a alguien más y habría cumplido con su propósito de liberar al pueblo judío. Pero como podemos ver en la palabra de Dios, Moisés se hubiera perdido de grandes bendiciones por no obedecer a Dios. No habría cumplido con su propósito en la vida. No habría podido tener esa comunión tan estrecha con el Señor, como él mismo lo menciona ahí en Números 12, 6 al 8, que dice así: y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, mas no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y de la misma manera ahí en Deuteronomio podemos ver esta relación tan estrecha que tenía el Señor con Moisés. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 al 12: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer a la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés, hermanos, se hubiera perdido de muchas bendiciones que vivió al tener una correcta comunión con Dios. Pero él recapacitó y apartó de su ser todo aquello que le estorbaba para obedecer a Dios y llevar a cabo aquello que el Señor le estaba encargando. Al mantener una correcta relación con Dios, Moisés fue adquiriendo confianza, madurez y carácter para guiar al pueblo judío durante 40 años por el desierto y cumplir con la obra que el Señor le había encomendado. Hermanos, nosotros, al igual que Moisés, despojémonos de todo aquello que nos estorba, miedos, afanes, amor a las cosas materiales, el pecado, la incredulidad, etcétera. Hermanos, despojémonos de todo aquello. Quitemos la mirada de nuestras limitaciones y pongámoslas en las capacidades y poder de Dios, hermanos. Fortalezcamos nuestra relación con Dios de tal manera que adquiramos la misma confianza, madurez y carácter que llevó a Moisés a guiar al pueblo judío, para llevar a cabo la labor que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Hermanos, recordemos, pongamos la mirada en el Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga, hermanos.